Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a exponer sobre los anfibios. Los anfibios son animales vertebrados que pasan la primera parte de su vida en el agua y la otra en tierra. Su piel es permeable y viven en ecosistemas húmedos. Para poder ejemplificar taxonómicamente a los anfibios se ha escogido un anfibio representativo, en este caso la rana de Morelet, que se puede clasificar taxonómicamente de la siguiente manera. La rana de Morelet pertenece al dominio Eukarya, que está conformada por seres vivos cuyas células tienen un núcleo definido. Pertenece al reino Animalia, que se constituye de seres vivos pluricelulares y heterótrofos. Pertenece a la división Cordado, que se conforma por seres vivos que se reproducen sexualmente, poseen un cordón nervioso y una columna vertebral. La rana de Morelet hace parte de la subdivisión de los vertebrados, constituye a los animales que poseen espina dorsal. El sistema nervioso está dividido en sistema nervioso central y periférico, su sistema digestivo es completo y su sistema circulatorio es cerrado. La rana de Morelet es un animal de la clase anfibio, o sea, se desplaza a 4 patas, tiene 2 respiraciones, una branquial y una pulmonar dependiendo si es larva o es adulto, y son ectotérmicos. Pertenece al orden Anura, es tetrápodo perdiendo su cola durante su crecimiento y desarrolla patas posteriores especializadas para el salto. Pertenece a la familia Phyllomedusidae, un grupo de ranas arborícolas endémicas de América que hace poco pertenecían a una subfamilia de Phyllomeducinae perteneciente a la familia Hylidae. La principal diferencia entre Phyllomedusidae y Hylidae es su distribución y las características de los nichos de cada familia. Pertenece al género Agalicnis, al que pertenecen ranas distribuidas en Suramérica y Centroamérica. Y corresponde a la especie Agalicnis morelet, que se caracteriza por su hocico redondeado, un tamaño de 60 a 64 milímetros y dedos palmeados, vientre rosado y ojos negros. Respecto a la nutrición de los anfibios, hay 2 formas de alimentación dependiendo de la etapa en que se encuentre. Si está en una etapa larvaria, el anfibio será omnívoro, constituyendo su alimentación principalmente de plantas, y en su etapa adulta los anfibios pasan a ser carnívoros, alimentándose principalmente de insectos, gusanos y algunos roedores, e incluso los anfibios pueden llegar a ser caníbales. Para cazar sus presas, el anfibio espera a su presa inmóvil de manera sigilosa, espera a que se acerque lo suficiente para atraparla y usan su lengua o succionan a la presa, o algunos pueden salar para mayor eficacia. Los anfibios se reproducen sexualmente en medios acuáticos como charcos o lagunas mediante fertilización interna y externa, son animales ovíparos, es decir, que ponen huevos que son fertilizados por el macho y los huevos son depositados bajo el agua donde se desarrollan, ya que estos no son amnióticos, o sea que aunque nutren al embrión no hay estructuras que lo protegen y por ello necesitan mantenerse bajo el agua para conservar su humedad. El método para el apareamiento depende del anfibio. En el caso de la rana, estas empiezan a croar para atraer a las hembras que en primavera llegan producto de la lluvia, y en el caso de las salamandras, estas producen un olor que atrae a las hembras. Estas actitudes también funcionan para delimitar territorio entre ellos. El comportamiento de un anfibio y sus relaciones con el ambiente son importantes, ya que son un importante eslabón en la red trófica que se encargan del control de la población de insectos que pueden propagar enfermedades. Con respecto a su comportamiento, los anfibios pasan la mayor parte del tiempo dormidos o en un estado de brumación, o sea que su actividad es más baja y necesitan alimentarse menos. Los anfibios son ectotermos, o sea que no pueden producir calor interno mediante el metabolismo, por lo que pasan horas bajo el sol para mantener el calor corporal y de vez en cuando se sumergen en el agua para mantenerse húmedos. También son importantes al ser presas de otros animales, para lo cual desarrollan distintos mecanismos de defensa contra depredadores como glándulas que segregan venenos, se hacen los muertos u otros buscan camuflarse, dan latigazos con las colas para tratar de liberarse o hacen ruido que alerta a otros anfibios del peligro. Como se mencionó anteriormente, el papel del anfibio es muy importante, ya que controla poblaciones de insectos que pueden transmitir enfermedades y sirven de presa para otros animales.
sin embargo también ha causado perjuicios para el ambiente que son causados por especies invasoras de anfibios que producen un desequilibrio en el ecosistema y que se propagan rápidamente, además de que pueden producir el desequilibrio de la población de otro animal o con sus glándulas venenosas deshacerse de depredadores importantes, aunque claro, esto en caso especies invasoras. Un dato curioso sobre los anfibios es cómo se relacionan a su uso medicinal, ya que la piel de los anfibios poseen sustancias analgésicas que son objeto de investigación. También cumplen otros usos como su uso para pruebas de embarazo. Los anfibios son animales interesantes con características que valen la pena divulgar y cuidar. Sin embargo, además de los daños que les provocan los humanos con el cambio climático y la deforestación, los anfibios también sufren de varias enfermedades como la pata roja. Es una de las enfermedades de los anfibios más frecuente en Europa. Está causada por la bacteria Aeromonas hydrophila y es la causante de numerosas muertes tanto en larvas como en adultos. Otra enfermedad muy frecuente entre los anfibios es la quitridiomicosis, causada por el hongo quítrido que se adhiere a la piel de los anfibios y forma una capa que bloquea la respiración y la absorción de agua. Afecta a la piel de los anfibios, uno de sus puntos débiles, ya que es una de sus estructuras respiratorias más importantes. El avance de la enfermedad es rápido y el anfibio suele morir antes de los 20 días tras contraer la infección. Además de estas enfermedades infecciosas, existen casos de neoplasias, cánceres, frecuentes sobre todo en aquellos anfibios que están en cautividad. Esta enfermedad suele ser fulminante principalmente por estrés, contaminación, cuando hay cruces entre parientes y enfermedades que debilitan su sistema inmune. Los anfibios mantenidos en cautividad también son vulnerables a las enfermedades causadas por problemas alimenticios. La hipovitaminosis, falta de vitaminas, hipervitaminosis, sobrecarga de vitaminas, o lipidosis hepática, hígado graso, son algunos ejemplos de enfermedades nutricionales. La enfermedad hemo, enfermedad ósea metabólica, es una de las más comunes en ranas, y está producida por una falta de fijación del calcio en los huesos. Edad de los anfibios. Se sabe que la edad de los anfibios varía según el orden. Por ejemplo, los anuros pueden llegar a vivir de 4 a 12 años, como los ápodos pueden llegar a vivir entre 7 a 10 años. Por otra parte, los urodelos pueden llegar a vivir entre 20 a 30 años y algunas especies pueden llegar a vivir más de 50 años. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido un poco sobre estos animales y muchas gracias por su atención.